los pacientes candidatos para cirugía, y eso da un conocimiento y una experiencia muy particular, y como él siempre me dice, lo que tiene que ver después con el seguimiento de estos pacientes, no solo los operados y los no operados, el feedback, la retroalimentación de cómo evolucionan los pacientes en el seguimiento de los pacientes valvulares es muy importante. Todos los que lo conocemos a Pablo hemos revalorado la importancia y lo interesante que es el capítulo de las valvulopatías. En general hay un error bastante común, que se cree que el manejo de las valvulopatías es relativamente más uniforme, sencillo, como que en cambio la enfermedad coronaria o las miocardiopatías es distinta, pero nada que ver. Hay que conocer a alguien que sabe y que tiene experiencia como Pablo para darse cuenta de que es totalmente lo contrario. Así que Pablo, muchas gracias por participar, así que cuando vos quieras, podés arrancar. Bueno, a ver si puedo compartir bien la pantalla y eso. Ahí te habilité. Ahí Ahí vemos, ven. vemos toda la grilla. No ves una sola. No, se ven todas. A ver para que vuelvo a entrar, a ver qué pasa. Porque yo la veo bien, entré en compartir coso. Ahí, ¿qué ven? Todavía no. Ahí ahora sí. Ahí está bien. Sí, ahí se ve la primera. Ok, ok. Bueno, bueno, lo que me pidió Rubén, como ven acá, es que charlemos un poco sobre TAVI. Charlar todo sobre TAVI es básicamente imposible en un rato, pero bueno, charlemos lo que podamos y siéntanse libres de frenarme, digamos, porque de las preguntas de ustedes probablemente salga lo más nutritivo, más que lo que yo les pueda decir. Eh, yo antes de empezar a hablar concretamente de TAVI, me parecía que vale la pena hacer una mini introducción de cómo llegamos a que se instale esta herramienta dentro de todas las cosas que le podemos eventualmente ofrecer a nuestros pacientes, porque me parece que así cobra un poco más sentido y tomamos dimensión de qué estamos hablando. Eh, si yo pudiera pasar la diapo, sería buenísimo. Ahí pasó bien, ¿no? ¿Siguen viendo bien? Sí. Sí, 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 se ve Bueno, perfecto. esta diapositiva, no sé si esta diapositiva, pero este gráfico evolutivo de la estenosis aórtica lo han visto millones de veces. Con esto crecimos, básicamente, y con diferencias, pero lo conceptualmente importante de esto es entender algunas cosas. Y teniendo en cuenta este gráfico, está claro que tenemos algunas certezas. La principal certeza tiene que ver con algo recontra conocido y que manejamos todos los días, que es el impacto pronóstico que tiene el debut sintomático en estos pacientes. Claramente eso es una bisagra desde el punto de vista pronóstico en la evolución de los pacientes. Esa es una certeza que, a pesar del correr del tiempo, no se discute, está instalada y que no amerita ningún cuestionamiento. Pero dicho esto, también es cierto que hay un montón de incertidumbres vinculadas a la estenosis aórtica en sí, y que se trasladan a incertidumbres también en el manejo y a la toma de decisiones. Yo les pongo cuatro cosas, cuatro ítems en los cuales existen incertidumbres y son las con las que tenemos que jugar, básicamente. Es lo que hay, que tienen que ver con tratar de entender la tasa de progresión o qué podemos esperar de los pacientes con estenosis aórtica severa. De la mano un poquito lo que decía Rubén, los pacientes valvulares para mi gusto, son particularmente desafiantes y nutritivos, justamente por todo el prolegómeno previo a la decisión de intervención, digamos. Y en ese escenario, tener en cuenta o tratar de especular con la mayor certeza posible la tasa de progresión, la verdad que es un concepto importante. El otro es el estatus sintomático, ya vamos a ver algo respecto de esto, y las enormes dificultades que existen en esta enfermedad, particularmente en valorar
de manera lo más certera posible la función sistólica del ventrículo izquierdo, que como vamos a ver es claramente como casi para cualquier cardiopatía, la estenosis aórtica no escapa a eso, es un claro predictor de evolución. Y después algo que sí es muy importante, que se van a enfrentar o se deben venir enfrentando todo el tiempo, es con las inconsistencias que existen desde el punto de vista diagnóstico cuando uno intenta valorar severidad de la enfermedad. Respecto de la progresión, nada, decir dos palabras, digamos, o dos conceptos. Entender que esto no es un concepto binario. Los pacientes no pasan de un día para el otro, de una semana para el otro, de tener una enfermedad moderada cuando la semana anterior era leve o severa cuando la anterior era moderada. Esto hay que entenderlo como esto, como un continuo de enfermedad. La válvula esa se empieza a enfermar prematuramente por acúmulo de calcio. No nos vamos a meter en fisiopatología, pero es una enfermedad que demanda hasta alcanzar, en los que lo alcanza el grado de severidad, muchos años, y durante todo ese tiempo es que nosotros lo vamos a acompañar o intentar acompañar al paciente. Es muy difícil intentar especular o ser certero en cuanto a cuál va a ser la tasa de progresión. Esto de 0,3 metros por segundo por año es el promedio en el cual uno ve que los pacientes en general progresan, pero lo cierto es que hay pacientes que progresan o más lento que esto o mucho más rápido que esto, y esto tiene importancia. De ahí la clave de seguir a los pacientes, porque es muy importante ver si nos encontramos frente a un paciente que está muy estable en términos de progresión de su enfermedad o un paciente que viene quemando etapas. Entonces uno por ahí lo tiene que ver más cerca en el tiempo, con intervalos entre consulta mucho más cercanos o no. Hay una gran variabilidad interindividual desde el punto de vista de la progresión de la enfermedad. Pero dicho esto, es importante tener en cuenta que no es banal entender si los pacientes progresan rápido o no progresan rápido. Como ven acá, los pacientes que progresan rápido tienen mayor tasa de eventos. Esto es, no puedo sacar. ¿Ustedes ven la barra esta que yo veo abajo del todo o no? Es que no la puedo ocultar, pero no importa. ¿Cuál Eh, barra decís? no importa. Los pacientes que progresan rápido por encima de esos valores que vimos son pacientes que van a tener una tasa de eventos mucho mayor que los pacientes que progresan lentamente. De manera que demostrar que es un progresador rápido no es para nada un dato menor. Podemos intuir qué pacientes van a progresar más rápidamente. Esto da una approach a eso, que los pacientes más añosos, los pacientes con enfermedad coronaria asociada y los pacientes con válvulas muy calcificadas son pacientes que tienden a tener una velocidad de progresión más acelerada que aquellos que no lo tienen, ¿sí? O sea, esto nos va acercando. No es lo mismo agarrar un paciente con una válvula bicúspide de 40 años que un señor que ya tuvo un infarto, que tiene enfermedad coronaria demostrado, que tiene 70 años y que tiene mucho calcio en la válvula. En general, esas son dos poblaciones que van a, desde el punto de vista evolutivo, tener una tasa de progresión diferente. Y si demostramos, como dije antes, que viene progresando rápido, eso es una lucecita amarilla, una señal de alerta que tenemos, que no podemos soslayar. De hecho, dicho esto, esto es como una suerte, obviamente no voy a desglosar todo esto, pero para resaltar la importancia de esto, de la naturaleza progresiva de esta enfermedad, esta es una suerte de decálogo que uno debería tener siempre en el radar cuando aborda pacientes con cualquier valvulopatía, y la estenosis aórtica no escapa a eso. Y fíjense que uno de esos 10 puntos que deberíamos tener en cuenta tiene que ver con esto, con entender a todas las valvulopatías, y una vez más, la estenosis aórtica no escapa a eso, tiene una naturaleza progresiva que tenemos que contemplar y tener en cuenta cuando lo seguimos. Respecto al estatus sintomático, bueno, ni qué decirles, está claro que los síntomas, por lo que dijimos al principio, tienen un impacto desde el punto de vista evolutivo insoslayable. El paciente que tiene debut sintomático, en términos generales, si no lo intervengo, la mitad se muere en un lapso de 2 o 3 años. Ahora, los síntomas también tenemos que tener claro, porque esto es particularmente importante, tienen poca correlación entre la severidad de la estenosis aórtica y el debut sintomático, por un sinnúmero de razones, como estos. Porque la respuesta hipertrófica a la sobrecarga del ventrículo izquierdo es distinta. El patrón de hipertrofia en no todos los pacientes es exactamente igual. Y va a influir el patrón de hipertrofia, la magnitud de la hipertrofia en el debut sintomático no, con distintos valores de severidad de la válvula en sí misma.
Por supuesto que va a tener que ver también la presencia o no de insuficiencia mitral asociada. A veces no son válvulas orgánicas o estructuralmente enfermas, pero tienen algún grado de incompetencia funcional y esto también va a tener impacto en el debut sintomático o no. Lo mismo que el desarrollo o no de hipertensión pulmonar vinculado a IM o no vinculado a IM, y ni que hablar la presencia o no de enfermedad coronaria. Es sabido que si agarramos globalmente 100 pacientes que operamos o tienen indicación de intervenir su válvula aórtica, más o menos en la mitad vamos a encontrar que a ese momento vamos a necesitar ofrecerle alguna estrategia de revascularización porque tienen enfermedad coronaria asociada. Y no es para nada infrecuente, para darles un ejemplo muy grosero, pero que ejemplifica esto, los pacientes, es muy poco probable que si yo encuentro o vengo siguiendo un paciente con estenosis aórtica severa que recién se pone sintomático cuando tiene 0,45 de área, es muy poco probable que ese paciente tenga enfermedad coronaria asociada. Porque si tiene enfermedad coronaria asociada, por el concepto de obstrucciones o estenosis en serie, es muy probable que ese paciente se haya tornado sintomático con valores de área valvular aórtico de 0,809. Nunca hubiese llegado teniendo enfermedad coronaria fija a valores de 0,40 de área, una estenosis aórtica crítica, sin tener síntomas, teniendo enfermedad coronaria. O sea, la enfermedad coronaria claramente tiene impacto en el debut sintomático de los enfermos. En el último tiempo se asoció, y esto habrán leído, la vinculación entre amiloidosis TTR asociada a estenosis aórtica severa. Es variable esto, pero puede haber un 20-30% de pacientes con amiloidosis, con estenosis aórtica severa que tienen amiloidosis TTR. Estos pacientes, que ahora voy a decir dos palabras de estos, es frecuente que los pacientes con estenosis aórtica severa y amiloidosis asociada tengan un patrón o un patrón fenotípico de estenosis aórtica bastante difundido en los últimos años, que son los pacientes con bajo flujo, bajo gradiente, ¿sí? O sea, en un paciente con estenosis aórtica no tan severa, con este patrón de flujo, es probable que tengan enfermedad, que tengan cardiopatía amiloidótica asociada. El otro tema tiene que ver con estos dos de las incertidumbres que planteamos, la valoración de la función sistólica del ventrículo izquierdo y las inconsistencias. Y hablando de inconsistencia, volvemos al punto que acabamos de tocar, de uno de estos fenotipos, digamos, no me voy a meter en todos los fenotipos de estenosis aórtica, alto gradiente, bajo gradiente, pero fíjese que cuando desglosamos pacientes que tienen incongruencias, la incongruencia básicamente es un paciente que tiene una, digamos, por área indexada, es una estenosis aórtica severa, claramente, ¿sí? Menos de 1 o menos de 0,6 indexada a la superficie corporal, pero si uno considera los gradientes, 40, tiene menos, que es el punto de corte que uno toma como severidad, son pacientes que tienen menos de 40 milímetros de mercurio y tienen bajo flujo. Obviamente esto teniendo buena función sistólica del ventrículo izquierdo. Este es el patrón fenotípico que acabo de decirles. Por supuesto que hay otros, pero simplemente para mostrarles que cuando uno hace el algoritmo de intentar identificar frente a qué me encuentro, si una estenosis aórtica moderada o una estenosis aórtica efectivamente severa, pero con bajo flujo, bajo gradiente, encontramos o tenemos chances de encontrar este patrón fenotípico dentro de esa ecuación, y la cardiopatía amiloidótica asociada a la estenosis aórtica severa frecuentemente se pueden vincular. Y esto no es menor, digamos, los pacientes con estenosis aórtica severa y cardiopatía amiloidótica asociada tienen, desde el punto de vista evolutivo, peor pronóstico. Así vemos también en este escenario que, por eso se los menciono, porque este es un grupo de pacientes en los cuales el TAVI es una estrategia que a priori podría ser particularmente efectiva, ¿sí? Ahora, la primera pregunta en esa curva evolutiva desde el punto de vista conceptual es la primera pregunta que nos tenemos que hacer con un paciente, si nos viene a la consulta y está asintomático, es si está realmente asintomático. Esto es manejo. Por eso me parecía que estaba bueno la introducción de qué hacemos con los pacientes con estenosis aórtica severa. La primera pregunta acá es ver si el paciente, o preguntarnos si el paciente está realmente asintomático, porque muchos pacientes soslayan síntomas o adaptaron su actividad a algo porque imperceptiblemente se van sintiendo peor, pero no se declaran realmente sintomáticos. Y acá es particularmente importante recurrir a herramientas que en algún momento eran una suerte de herejía hacer, que es básicamente un test de ejercicio, sea cual sea, desde una simple ergometría hasta un ecoestrés. La cámara gamma, las pruebas de perfusión miocárdica
creo que no ocupan un rol importante por fuera de la información muy, muy valiosa que aporta la ergometría, solamente en la valoración de los pacientes con estenosis aórtica severa. Creo que la ergometría y el ecoestrés ocupan un lugar indiscutible. Fíjense, estos son pacientes con estenosis aórtica moderada severa o severa, a los cuales se los somete a un test de ejercicio. Habiendo, por supuesto, declarado, ellos se reconocían asintomáticos. Fíjense que hay por lo menos una tercera parte o un poco más de pacientes que habiendo declarado estar asintomáticos, en realidad no lo están. O sea, es un porcentaje, o la ergometría o el test de ejercicio, la verdad que nos ayuda a desenmascarar un porcentaje para nada menor de pacientes que habiéndose declarado o reconociéndose asintomáticos, en realidad no lo están. Y es importante, digamos, porque desde el punto de vista evolutivo, el paciente que tiene un test de ejercicio positivo por síntomas o por alguna otra cosa, claramente, aunque reconozcan que no lo estaban, la verdad que esos pacientes tienen, teniendo una ergometría positiva, una tasa de eventos en el corto plazo mucho más alta que el paciente que no tiene una prueba positiva. Es particularmente importante recalcar, como ven acá, el valor predictivo negativo que tiene un test de ejercicio en estos pacientes, sobre todo en los pacientes físicamente activos, que son quizás no los tan añosos. Por ahí un viejito, 85 años, uno no lo va a subir a una ergometría y va a recurrir a, a otras cosas, a otras herramientas para valorar o para estratificar su riesgo. Pero en un paciente físicamente activo que hizo una buena prueba ergométrica, la probabilidad que tenga algo en los próximos 12 meses, yo les diría que es bastante remota. Da mucha seguridad. De hecho, yo a todos mis pacientes con estenosis aórtica severa, buen ventrículo, asintomático, los subo una cinta, les hago 2 ecos por año. Uno, basal, sobre todo para valorar qué viene pasando con la función sistólica del ventrículo izquierdo, y otra por este concepto. O el otro test, la otra ecocardiograma va a ser con una ergometría sola o un ecoestrés si puedo hacerlo en buenas manos, porque aporta información muy importante, da mucha certidumbre un test de ejercicio negativo en pacientes con buen ventrículo y asintomático. Pablo, ¿a qué llamamos una ergometría anormal en una estenosis aórtica severa asintomática? Los criterios de severidad son varios. Yo te digo a qué le damos más bolilla. Uno, bueno, a los síntomas, digamos. Obviamente, el que hace. Y dicho los síntomas, yo le doy mucho más bolilla a al paciente que hace Angor, por ejemplo. O si hace disnea, ¿a qué carga lo hace? Si el paciente tiene disnea, y que me ha pasado innumerables veces, paciente de 60 años que juega al tenis, tiene estenosis aórtica severa, 60% de fracción de sección, lo subo a la cinta y me dice que tiene un poquito de disnea a 10 Mets. Es poco probable que eso sea, eso, digamos, yo tengo disnea a menos de 10 Mets. Sobre todo si en esa ergometría hay otras cosas que son sumamente importantes valorar, que es el comportamiento de la presión arterial, por ejemplo. Un paciente que tiene o respuesta plana de la presión arterial o caída de la presión arterial intraesfuerzo, eso es definitivamente una prueba positiva o patológica, digamos. Es mucho más difícil analizar, salvo que sea escandaloso el cambio, el infranivel del ST, porque estos pacientes frecuentemente tienen una repolarización basal anormal, y salvo que haga 4 milímetros de ST, la verdad que es más difícil de poner en contexto. Pero el paciente que hace síntomas a baja carga, que no tiene un comportamiento normal de la presión arterial, ya sea respuesta plana o caída, o que hace arritmia ventricular intraesfuerzo, eso es definitivamente un test de ejercicio normal. ¿Sí? ¿Alguna vez tuviste una complicación grave durante una ergometría de una estenosis aórtica severa asintomática? No, no, he tenido pruebas positivas, pero ninguna complicación grave. Nunca tuve, por ejemplo, nunca tuve un síncope en un paciente. Por eso me parece que es muy importante el interrogatorio previo. Digamos, seamos muy cautelosos, digamos, interroguemos muy bien, seamos inquisidores a ver a qué paciente vamos a subir a la cinta. Pero tengamos confianza que si elegimos bien a los pacientes para subir a la cinta, es un test seguro y que da mucha información. Imagínense que desenmascara y estratifica riesgo a un 30% de pacientes que levantaron la mano y nos dijeron, yo no siento nada, doctor, me siento fenómeno. ¿Sí? O sea, Hay tengamos hay hacer un ecoestrés en vez de una prueba ergométrica simple. ¿Te puede dar una diferencia, mostrar cosas que una ergometría simple no te da?
Agrega algo, sí, puede agregar algo y está descrito. Hay descrito básicamente un par de cosas. Uno, qué pasa con la motilidad parietal y la función ventricular. Si el tipo agrega trastornos serios de la motilidad parietal, más de dos segmentos o más, y le cae la fracción de eyección, eso es un criterio positivo y de severidad y les va a ir, y ese subgrupo de pacientes les va peor en el seguimiento y uno debería interpretarla como positiva, básicamente como que el paciente tiene isquemia. Después que quizá la isquemia sea solo por la estenosis aórtica, que es un modelo de isquemia miocárdica por desbalance entre oferta y demanda, pero en ese paciente estamos obligados, en un paciente que le cae la fracción de eyección, tiene trastorno de motilidad parietal, estamos obligados a conocer la anatomía. Y el otro tema que también está instalado es el comportamiento del gradiente medio, lo que se llama delta de gradiente medio intraesfuerzo. ¿Qué pasa? ¿Cuánto aumenta el gradiente entre el gradiente medio transvalvular aórtico entre el esfuerzo y entre el reposo y el esfuerzo? Los que lo aumentan más, hay distintos trabajos, pero quédense con el que aumenta más de 20 milímetros de mercurio entre basal y esfuerzo. Uno asume que la válvula es como menos, está más enferma, está más dura, es menos complaciente y el gradiente con el ejercicio aumenta más que en el otro que no aumenta tanto. En general son válvulas más enfermas y en el seguimiento de esos pacientes tienen una mayor tasa de eventos, que en realidad cuando uno habla de tasa de eventos es debut sintomático más precozmente que el que tiene una prueba normal. Si no es que, salvo el que está abiertamente sintomático, no, en general es poco probable que hagan muerte súbita. Que es el gran cuco acá, digamos, ¿no? Es excepcional y hay un montón de trabajos con cero de muerte súbita en pacientes que tienen un test de ejercicio valorado como normal. Lo que probablemente le pase al paciente es que debute con síntomas, empiece a tener disnea, qué sé yo, o angina o lo que sea. Pero un paciente con un test de ejercicio normal, a buena carga y demás, la probabilidad de muerte súbita es casi despreciable, casi despreciable. Entonces, a ver, está claro entonces que el estatus sintomático tiene valor pronóstico, esto no hay ninguna duda. Las guías, la de arriba es la guía, la última actualización de las guías europeas para manejo de enfermedades valvulares, la del 2020 es de las dos sociedades americanas. Fíjense que, digamos, en esto coinciden las dos, que el estatus sintomático es una recomendación clase 1 ineludible de intervención del paciente. Lo importante acá, y de la mano de lo que les dije antes, que el estatus sintomático, ya sea basal o sea inducido durante el test de ejercicio. De acá la importancia de hacer un test de ejercicio si el paciente declara estar realmente asintomático, obviamente si tiene función ventricular normal y demás, súbanlo a la cinta, porque si el paciente desarrolla síntomas y tiene un test positivo, debería intervenirse, porque desde el punto de vista evolutivo, si no lo hace, está expuesto a mayor riesgo. La valoración de la función sistólica del ventrículo izquierdo, no voy a decir prácticamente nada, solo resaltar que si hay algún escenario en el que la fracción de eyección no representa con certeza, digamos, a la función contráctil intrínseca, a la función sistólica del ventrículo izquierdo, es la estenosis aórtica por la hipertrofia ventricular izquierda, porque está sometida a mucha subjetividad, asume demasiadas cosas y es muy dependiente de las condiciones de pre y postcarga. Imagínense que, digamos, el paciente puede tener uno para hacer una fracción de sección por eco, necesitas hacer un Simpson y para hacer un Simpson lo único que necesitas es tener un borde endocárdico que sea medianamente discernible. Y punto, no, es una medida muy cruda de contractilidad esto, y se entiende. Uno puede tener por la hipertrofia en paralelo, que alcance para que ese endocardio se achique, pero la función longitudinal del sarcómero está alterada. No me voy a meter en esto, porque ese es todo un tema, digamos, de intentar, entendiendo que la fracción de eyección es cruda, es burda, es rudimentaria y se le escapan cosas, en los últimos años han surgido otras herramientas con las cuales uno hace mano en el día a día para tratar de valorar con mayor certidumbre la función sistólica del ventrículo izquierdo, que son medidas de función longitudinal sarcomérica, como la función longitudinal por eco o la resonancia, viendo la magnitud de si tiene fibrosis, no tiene fibrosis y qué patrón de fibrosis tiene. Pero tengamos en mente que la fracción de eyección del ventrículo izquierdo puede tener puede tener sus limitaciones.
¿A qué llamamos una fracción de eyección normal para un paciente con estenosis aórtica severa? Ahora vamos a eso porque eso es otro tema que está si querés, en revisión y que era bastante obvio, digamos. Pero lo cierto es que el paciente, si uno llega a la conclusión que el paciente tiene disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, claramente eso tiene un impacto, igual que los síntomas tienen un impacto pronóstico impresionante, la función sistólica deteriorada también. Paciente con disfunción ventricular y estenosis aórtica severa tiene un mal pronóstico en el corto plazo. De hecho, agrega peor pronóstico al paciente si tiene enfermedad coronaria y si tiene, es un factor más que agrega mala evolución en el seguimiento de estos pacientes. Dicho esto, también hay que resaltar, digamos, que la estrategia de reemplazo valvular aórtico ya sabemos desde hace un montón de tiempo que tiene beneficios en términos de sobrevida, como ven acá, no solo en los pacientes que tienen buena función sistólica, sino también en aquellos que no lo tienen. Obviamente, probablemente la cirugía sea o tenga una concepción mucho más paliativa, si se quiere, pero desde el punto de vista de sobrevida, operar un paciente con estenosis aórtica severa y mal ventrículo le agrega mejoría en el seguimiento alejado. O sea, que no debería ser la fracción de eyección deteriorada un impedimento para intervenir a nuestros pacientes. Si hay alguna valvulopatía que es difícil decir está pasado, le bajo la cortina porque tiene mal ventrículo, esta es. ¿Sí? Es muy difícil por la sencilla razón que si yo lo intervengo al paciente de la manera que lo haga, de la manera que lo haga, sea cirugía, sea TAVI, sea lo que fuese, si el paciente anda bien, le voy a poder asegurar una sola cosa, y es que le voy a bajar la poscarga. Con eso solo el paciente seguramente va a tener una sobrevida acotada, pero también seguramente va a tener una mejor sobrevida que si lo dejo librado a su evolución natural. De hecho, y ahí entro un poquito en lo que preguntaste vos, Rubén, históricamente, y ya desde hace mucho tiempo, en este escenario nos movimos durante un montón de tiempo. El punto de corte para hablar de función ventricular preservada o deteriorada en la estenosis aórtica ha sido 50% de fracción de eyección. En los últimos años se ha visto de alguna manera interpelado y parece normal, digamos, la verdad que uno solo en el día a día veía que esto no funcionaba así. Yo no estoy discutiendo un 65-70% de fracción de eyección como a veces pueden tener estos pacientes. Ahora, 50-55, que puede ser normal entre comillas, probablemente no sea igual que 65. Y una consideración muy importante es ver de dónde vienen estos pacientes. Una cosa es que yo tenga un paciente que viene con 50% de fracción de eyección desde hace 5 años, a un paciente que ahora tiene 50% de fracción de eyección, pero hace un año tenía 65. Y hay muchos trabajos que demuestran que existen evidencias de deterioro o indicios de deterioro de la función sistólica del ventrículo izquierdo con valores por encima de 50% de fracción de eyección. De hecho, probablemente lo que estamos haciendo, digamos, actualmente, todo esto, ¿a dónde nos llevó? Primero que consideremos hoy por hoy valores de fracción de eyección como punto de corte 55 y no 50, y una vez más, el concepto este de dónde viene. No son, hoy por hoy no son recomendaciones clase 1, pero ya se empieza a hablar y esto ténganlo en cuenta. Tengan en cuenta de qué fracción de eyección viene el paciente y dónde está ahora. Una vez más, no es lo mismo que viene oscilando 50% en los últimos 5 o 6 años, el tipo está asintomático, prueba una prueba de esfuerzo, lo que sea, a que el tipo le haya caído 10 puntos, aunque tenga 50. 53%, es normal, pero hace un año tenía 67, che, algo le pasa al ventrículo este. Y ya hay como un rum rum de que uno debería, en esos pacientes quizá, sacarle un poquito de punta al lápiz, desde el punto de vista ecográfico, valorando función longitudinal y con alguna otra forma de valorar de manera subclínica o, digamos, no invasiva función sistólica del ventrículo izquierdo, donde de a poquito la resonancia se ha ido instalando, tratando fundamentalmente de demostrar no solo fracción de eyección, sino la naturaleza del músculo y si tiene fibrosis o no tiene fibrosis. O sea que tengamos en cuenta el 50 histórico, pero no nos quedemos solo con eso. Y hoy por hoy, a diferencia de hace unos años, hay evidencias de las cuales nos podemos agarrar y que se nos prende una luz amarilla si tenemos un equipo quirúrgico con buenos resultados y demás,
por ahí uno mandaría quizá intervenir un paciente que venía, como les dije, de 67 y ahora la verdad tiene alterada la función longitudinal y 52. Está arriba de 50, está arriba de 50, pero a ese ventrículo le pasa algo, ¿sí? Eh, ¿Quedó el concepto, Rubén, o Sí, querías sí, sí, decir? está perfecto. Sí. Bueno, por supuesto, hay otras cosas que podemos hacer para valorar, otras variables que podemos tener en cuenta en esta instancia, además de la valoración de los síntomas, la función sistólica, sí, pero no me voy a meter en esto. Está la magnitud de la calcificación, la tasa de progresión, como dijimos. Bueno, hay otras cosas, la utilización del BNP como marcador, pero bueno, no es el motivo. Ya me extendí demasiado. La idea era hablar de TAVI. Esto era una intro un poco larga, pero me parece que por ahí capaz tenían, no sé si tenían clase de estenosis aórtica, pero por ahí esto valía la pena. No había y a mí me parece que es interesante y es necesario antes de pasar al TABI hablar de esto porque es Por lo eso. que... Bueno, lo cierto es que si acá estábamos en esta instancia, en la primera etapa, digamos, o en esa fase asintomática, hacemos todo, podemos hacer parte de todo lo que hoy desarrollamos hasta recién. Lo cierto es que históricamente la estrategia de intervención instalada, llegado al punto del debut sintomático de estos pacientes o que tengan disfunción ventricular izquierda, era la cirugía de reemplazo valvular aórtico. Ahora, históricamente, cuando a lo único que podíamos recurrir era la cirugía, el mundo real decía esto. Y esta tabla, este gráfico que dice, lo celestito es pacientes con estenosis aórtica severa, buen ventrículo, con indicación de intervenirse, que quedan sin intervenir por distintas razones. Fíjense, es enorme. Es por lo menos un 30% de pacientes que teniendo indicación de intervenirse, no lo hacían. Esto es una catástrofe. Cuando uno trata de escarbar a ver por qué no se intervienen los pacientes, entramos en el concepto de alto riesgo, que es todo otro capítulo, pero yo me permito rescatar un par de cosas del concepto de alto riesgo. Hay uno que llama la atención, porque muchos pacientes no eran intervenidos por evidencias de disfunción ventricular izquierda, lo cual es totalmente contra natura con lo que dijimos antes. Sabemos que la disfunción ventricular es un predictor de mala evolución y no lo operamos. Error, error. Denme una buena razón para no intervenir un paciente con estenosis aórtica severa. ¿Hay pacientes que deciden no intervenirlo? Sí. ¿El concepto de futilidad existe? Sí, pero es muy chiquitito, es muy chiquitito. Pero centrémonos en un par de cosas acá, en concepto de alto riesgo. Uno, un argumento que se utilizó históricamente para no intervenir a los pacientes era la edad avanzada. Y la otra, las comorbilidades, ¿sí? Y ahí es donde, en ese escenario de un enorme porcentaje de pacientes que, debiendo recibir tratamiento, no lo hacen, que entra el tratamiento percutáneo, ¿sí? Acá es donde mete la cola el tratamiento percutáneo. Llevamos 20 años, poquitito, mínimamente más, desde el primer implante percutáneo de una válvula en posición aórtica, que, por supuesto, esta es la primera vez que se hizo. Esta es una válvula, no es la válvula que más se usa acá, que se usa más válvulas, distintos modelos de válvulas autoexpandibles como la Medtronic. Esta es una válvula de Edwards que, bueno, es otro tipo de válvula, esta es balón expandible, pero no importa eso. Obviamente que los primeros casos y las primeras series, porque no había ni siquiera trials randomizados y controlados, se hacían esencialmente para probar factibilidad. Factibilidad técnica, a ver, un paciente con cáncer que tiene expectativa de vida de un año, tiene estenosis aórtica severa y se está ahogando por la estenosis aórtica, bueno, le pongo esto y no lo mato antes. Técnicamente factible hacer eso, y así se fue ganando mucha experiencia y demostrando factibilidad, ¿sí? Llevamos 20 años más o menos de esto, y de ahí para adelante, la cantidad de información, ustedes vieron que la información en cardiología es bestial, y la información en TAVI desde ahí para adelante ha sido también apabullante, enorme, enorme. Y por suerte es la primera vez que en valvulopatías contamos o empezamos a contar con datos, con data, con información rigurosa, básicamente con trials randomizados y controlados que permitan tomar decisiones con un nivel de evidencia de jerarquía.
Históricamente, en las enfermedades valvulares siempre se utilizaba el análisis retrospectivo de grandes series quirúrgicas o grandes series de seguimiento de evolución natural o series chiquitas de pocos pacientes. La verdad que la robustez de la data a la cual nosotros recurríamos para manejar nuestros pacientes era bastante endeble, les diría. Pero a partir del advenimiento del TAVI, me parece que fue un muy buen escenario para empezar a correr trials randomizados y controlados, y así se hizo. Primero, por supuesto, se empezaron a hacer trials en pacientes con riesgo prohibitivo, eran pacientes que se los descartaba de cirugía, que no había chance de operarlos, evaluados por un par de equipos quirúrgicos, sí se les podía ofrecer valvuloplastia con balón, y en esos pacientes, en este escenario, pacientes con riesgo prohibitivo o muy alto riesgo quirúrgico, claramente el TAVI demostró beneficios en términos de mortalidad, hospitalización y todo. O sea que en este segmento de riesgo operatorio o de intervención, claramente y rápidamente el TAVI se instaló y demostró beneficios. De hecho, fíjense, estos son guías ya no las últimas, sino ya las anteriores, y en las anteriores también, ya también se instalaba como una recomendación clase 1 al paciente con alto riesgo. Alto riesgo quiere decir, se puede operar, no es un riesgo prohibitivo, pero tiene claramente un alto riesgo valorado por SCORE, ya sea por el STS o por el Euroscore, y en esos pacientes se podía ya contemplar como recomendación clase 1 y estaba en igualdad de condiciones al TAVI versus la cirugía, y ni que hablar en los pacientes con riesgo prohibitivo y que tuvieran una expectativa de vida de por lo menos 12 meses. Quedó instalado ya el TAVI por primera vez como una recomendación clase 1 de intervención en estos pacientes. Por supuesto, los cardiólogos y los cardiólogos intervencionistas son más y la industria es troglodita. Obviamente que la voracidad fue increyendo, se empezó a hacer este tipo de trabajo comparativo de trials multicéntrico y controlado en poblaciones de riesgo intermedio, donde demostró ser igual en términos de mortalidad y de ACV y de reinternación, era por lo menos igual de buena en pacientes con riesgo intermedio a la cirugía, y también apareció como una alternativa en términos de recomendación, no como clase 1, pero sí 2A, ya desde hace un par de actualizaciones de las guías. Y por supuesto, una vez más, en el 2019 se hacen 2 o 3 trabajos en pacientes de bajo riesgo. De bajo riesgo, donde por supuesto se usaron puntos finales combinados, como muerte, stroke y reintervención, donde el TAVI demostró ser mejor que la cirugía, cuando uno analiza este punto final combinado, está fundamentalmente traccionado por una menor tasa de rehospitalización. De manera que el TAVI, en el correr de todos estos años, con trials multicéntricos randomizados y controlados, se instaló como una estrategia de intervención igual o mejor que el reemplazo valvular aórtico, quirúrgico, ¿sí? O sea que la decisión ya es difícil de tomar basándose exclusivamente en si tiene alto riesgo o bajo riesgo. Históricamente, por nosotros acá en nuestro medio, por una cuestión de costos, lo seguimos haciendo, y hasta les diría que me parece bien, digamos. Es poco probable que un financiador acepte un TAVI en un paciente de bajo riesgo. Realmente, es muy poco probable, ¿sí? Esto a 2 años, digamos, cuando uno se analizan distintos de estos trabajos, digamos, el TAVI es mejor, ¿sí? A 2 años, pero el beneficio ese, a medida que pasa el tiempo, se va perdiendo, se va equiparando, digamos. Si uno lo analiza en esa línea de tiempo que uno necesariamente tiene que contemplar en nuestros pacientes, ese beneficio inicial que se entiende, por supuesto, porque pagan menos precio de intervención en términos de mortalidad y muchas veces de ACV también, en el largo tiempo, en el mediato plazo, se va acotando, y más o menos a los 4 o 5 años, por riesgo competitivo en el seguimiento alejado, los pacientes se van muriendo de otras cosas, ya deja de haber beneficios tan claros. Pero está claro que en este escenario, donde históricamente el reemplazo valvular aórtico era la única alternativa, hoy por hoy claramente está instalada la discusión si los pacientes deberían operarse o se les debería indicar TAVI. Lo que permitió el TAVI es romper con esta foto desafortunada de pacientes que quedaban sin intervención cuando tenían indicación clara. Este no es el panorama hoy. Claramente el número de pacientes
que se intervienen por estenosis aórtica severa, foto entera, sea por la estrategia que se elija, son mucho más. Y acá, digamos, si no lo analizamos ya en términos de riesgo, empieza a terciar otras variables, fundamentalmente la expectativa de vida del paciente y lo que yo entiendo hoy por hoy, que es uno de los talones de Aquiles del TAVI, es la durabilidad. Es cierto que las guías, tanto las americanas, las que están arriba, como las europeas, fíjense, instalan al TAVI como una recomendación clase 1, digamos, pacientes añosos, mayores de 80 años, que aunque tengan menos de 10 años de expectativa de vida, tienen una anatomía poco favorable para que ahora lo vamos a ver, para la principal, porque TAVI uno lo puede hacer de distintas formas de abordarlo. La que demostró todos estos beneficios es la transfemoral, ¿sí? O sea, claramente es una recomendación clase 1 en pacientes añosos, si la vía de abordaje puede ser transfemoral, y como ven, distintas otras cosas, digamos, pacientes con riesgo prohibitivo, pero que puedan vivir o que tengan una expectativa de vida de por lo menos 12 meses. Toda esta data que venimos desarrollando ha hecho que, por supuesto, los centros que desarrollan programas de tratamiento percutáneo de la válvula aórtica y otras cardiopatías estructurales ha ido progresivamente en aumento, pero para desarrollar programas de TAVI, claramente, digamos, aumentaron un montón los hospitales, centros o lo que fuese que ofrecen TAVI. Incluso, fíjense, lo que se ve anaranjado, rojo, lo que sea, empezaron a aumentar los pacientes que son sometidos a TAVI, no para tratar una válvula nativa, sino para tratar una válvula biológica disfuncionante. Es lo que se llama valve-in-valve, que habrán escuchado hablar ustedes un sinnúmero de veces. Fíjense que con el correr del tiempo, el número de pacientes intervenidos por disfunción protésica biológica ha sido cada vez mayor. Esto, por supuesto, ha ido de la mano de una disminución sustancial y progresiva o una mejora en la evolución en términos de mortalidad y de complicaciones, por supuesto. Y esto tiene que ver con la curva de aprendizaje obvio que necesita un procedimiento técnicamente demandante como esto, y también a una enorme evolución desde el punto de vista del diseño de las prótesis y de los sistemas de los catéteres y de los sistemas de abordaje y de liberación de la prótesis a nivel de la válvula. O sea, la curva de aprendizaje y la evolución tecnológica, la verdad, que explican en gran medida ese incremento masivo de centros que hacen esto, caída en la mortalidad y en otras complicaciones. ¿Sí? Pablo, en el Instituto del Diagnóstico donde vos trabajás, ¿qué tipo de válvula están usando de las que mostraste antes? Para TAVI, ¿Sí? la de Medtronic, la Medtronic. Hoy por hoy la que más se usa es la Evolut. Es una prótesis autoexpandible. Te diría que, que por robo es la que más se usa. Pero esto es por una cuestión de autorización. La de Edwards que se hacía con pericardio de vaca durante la época de la vaca loca y eso, hubo algunas restricciones y claramente está más instalada las prótesis autoexpandibles de Medtronic, son las que más se usan. ¿Y vos recordás ahí en el diagnóstico más qué cantidad de TAVI han hecho ya? No. El número exacto no lo tengo, pero tenemos un montón de TAVI. Eh, Nosotros tuvimos, que es un problema del medio, digamos, donde yo trabajo, para los que no conocen, es un lugar que no labura con obras sociales, labura con prepagos. El principal cliente, si se quiere, del sanatorio es OSDE, y OSDE históricamente tuvo centralizado su derivación para hacer TAVI a tres lugares: la Fundación Favaloro, el ICBA y Finoquieto. Lo cual me parece razonable, son los centros que más volumen tienen, mejores resultados tienen, con lo cual seguramente se pueden abaratar y mejorar los costos. Nosotros en los últimos años hicimos algunas gestiones porque a nosotros nos pasaba que si internaba un paciente con estenosis aórtica mal en insuficiencia cardíaca, lo ventilábamos, lo acomodábamos, cuando estaba perfecto, le hacíamos la tomografía, el cateterismo, estaban todas las mediciones, todo mandado para ver si era candidato anatómico ideal para TAVI o no, o factible para TAVI o no. Nos decían que sí, lo agarraban y se lo llevaban y lo hacían en otro centro. Nosotros hacíamos todo el laburo previo, entonces nosotros empezamos a negociar, entre comillas,
de que los TAVI que evaluábamos nosotros nos los dejen hacer a nosotros. Y bueno, eso costó mucho, por eso estamos, digamos, abajo que otros centros que tienen más volumen, que son más fuertes en esto, pero hemos hecho un montón y con buenos resultados, incluso con accesos no convencionales, no transfemorales. Por ejemplo, tenemos 3 hechos por vía carotidia. Una de las válvulas, uno de los modelos de Medtronic que se puso en el país, el primer TAVI por vía carotidia lo pusimos nosotros. Era un paciente que tenía accesos femorales muy malos. Uno porque tenía de un lado le habían dado un balazo y tenía un desastre ahí, y del otro lado tenía una arteria muy tortuosa y demás. E hicimos tres por vía carotidia, que no es la convencional. O sea, ¿qué hemos hecho, Tavi? Sí, anduvieron muy bien, la verdad que yo me parece, no le indicaría livianamente Tavia, por lo que vamos a ver después, Tavia a cualquier paciente en general. Vamos a ver por qué creo yo que no hay que indicarle Tavia a cualquiera, pero me parece que es espectacular. El Tavia es una herramienta con la que contamos hoy y maravillosa. Es maravilloso, ¿no? Nos cambió la película. La verdad que creo que podemos ayudar bien Sí, a una población que antes quedaba desamparada y muriéndose de mala manera, digamos. Y porque se internaban 5 veces por año, ahogándose, sincopándose, con angina, horrible. Y ahora la verdad que esto es muy bueno. Esto es un poco a raíz de lo que ejemplifica o grafica lo que les había dicho algo, o lo que está instalado hoy, que es los beneficios observados en términos de resultados en el TAVI se observaron fundamentalmente cuando el acceso es a través de la vía femoral. Por eso, con el correr de los años, la verdad que la inmensísima mayoría de los TAVI se ponen por vía femoral, y acá la tecnología una vez más jugó un rol importante para poder acceder a accesos femorales tortuosos, calcificados, más finitos. O sea, el frenchaje, los French que se usan para los introductores han ido bajando, y eso ha permitido una explosión, digamos, y le saca millones de cuerpos a la vía transfemoral versus cualquier otra vía. Bueno, esto fíjense, yo les hice el redondelito para que veamos. 2016, la mayor parte de los TAVI, o el mayor crecimiento, se veían en individuos por encima de los 80 años. Esto es lo que vimos al principio, pero fíjense, cuando vemos un rango temporal un poco más cercano al nuestro, fíjense que ha habido y que tiene razón y tiene sentido por lo que dijimos antes. Se empezó a hacer en pacientes, o demostró beneficios, o ser por lo menos igual que la cirugía, en pacientes con riesgo intermedio y bajo riesgo. Esto llevó a que, fíjense, el número de pacientes de riesgo intermedio, bajo riesgo, que se hacen en los últimos años o que se les ofrece TAVI, ha sido mucho mayor, mucho mayor. Ya había habido una explosión de TAVI en octogenarios. En los últimos años, la población claramente va expandiendo la base de la pirámide. Y de hecho, el TAVI en sí mismo, primero, por supuesto, superó al reemplazo valvular aórtico quirúrgico para la intervención aislada de la válvula aórtica, y también en los pacientes que requieren procedimientos combinados. O sea, el TAVI hoy está instalado tanto en el abordaje de un paciente con estenosis aórtica pura como aquel que tiene enfermedad coronaria concomitante o alguna otra valvulopatía concomitante. Si bien esto es cierto, digamos, yo les tildé ahí muchos escenarios que tenían que ver sobre todo con edad avanzada, con mala, digamos, que tengan factores anatómicos que hacen poco favorable un acceso transfemoral, instalan al TAVI como la primera elección. Hay algunos otros que claramente los deja fuera. Y los que deja fuera son fundamentalmente, fíjense, poblaciones más jóvenes, menores de 65 años. En esa población, la verdad, y yo estoy de acuerdo con esto, es mucho más discutible plantear el TAVI como primera estrategia de intervención, ¿sí? Porque tengamos en cuenta esto. Estos son los trials que justificaron o instalaron al TAVI en todo el espectro del escenario en términos de riesgo de la estenosis aórtica. Pero tengamos en cuenta que los pacientes estos tenían 70 años, 80 años, y estos pacientes tenían más de 70 años. No son pacientes de 60 años, ¿sí?
O sea, la fortaleza de la data está instalada en poblaciones muy añosas, pacientes de más de 80 años, pacientes de más de 70 años. El TAVI, como dice acá, nunca fue testeado sistemáticamente en pacientes menores de 65 años. Es, que lo van a hacer, obviamente que lo van a hacer y vamos a llegar a eso. Yo le digo lo que hoy por hoy sabemos. No hay este nivel de robustez de evidencia, como presentamos hasta recién, en pacientes más jóvenes. Sí en pacientes de 80, sí en pacientes de 70, ¿sí? Pero no hay en pacientes de 60 años, 65 años. Por un lado. Y por otro lado, estos trials que estaban ahí en pacientes muy añosos tenían criterios muy estrictos de inclusión y de exclusión. O sea, hay subpoblaciones que hoy por hoy, que todo el tiempo nos llegan para intervenir, que no están representadas en estos trials. Porque fueron poblaciones, obviamente, uno elige poblaciones en las que tengo alta chance de que te vaya bien, está bien, digamos, pero pacientes, por dar algún ejemplo, digamos, pacientes con válvulas muy calcificadas eran excluidos, pacientes con tractos de ventrículo izquierdo muy calcificados estaban excluidos, pacientes con angulaciones de la raíz aórtica, como acá se dice, estaban excluidos, ¿sí? Pacientes con aorta en porcelana estaban excluidos, pacientes con enfermedades concomitantes estaban excluidos, pacientes con disfunción ventricular estaban excluidos. O sea, tenía un montón de criterios estrictos de exclusión, de manera que la población intervenida no es que tiene un sesgo, pero es una población muy bien seleccionada y cuidadosamente seleccionada. Y por ende, los resultados en esas poblaciones muy bien seleccionadas, en pacientes muy dañosos, no la extrapolemos a la población general o al escenario general de pacientes con estenosis aórtica, porque si no, es por lo menos peligroso. Eso por un lado. Y por otro lado, relativo al TAVI, hay algunas preguntas, digamos, que todavía no han sido adecuadamente contestadas. Fundamentalmente la que tiene que ver con durabilidad. Igual vamos a ver otras, pero la de la durabilidad todavía no está zanjada la diferencia. No hay tanto seguimiento de TAVI como de prótesis biológica. Para nada. De hecho, bueno, digamos, los factores, digamos, ya lo sabemos esto, digamos, es reconocido que la edad al momento del implante es un predictor de menos durabilidad en cualquier sustituto biológico, sea la que sea, cualquier prótesis biológica que elijan, con stent, sin stent, homo injertos, freestyle, lo que ustedes quieran. Cuanto más joven es el paciente, mayores chances tiene de que, por una cuestión obvia, de extensión en el tiempo, es un material biológico, va a degenerar. Y esto no, las prótesis percutáneas, el TAVI, no escapa a lo que le pasa o que le puede pasar a cualquier sustituto biológico. Ahora, fíjate, este es el título de un artículo de revisión que me parece que está bueno, digamos, porque creo por algunas cosas pone en contexto que sigue habiendo, son complementarios el TAVI y la cirugía de reemplazo valvular aórtica, y que tengamos en cuenta que sigue habiendo poblaciones en las cuales la cirugía sigue siendo una mejor opción. Pero para llegar a esa conclusión tenemos que hacer un análisis muy minucioso de los pacientes y no indicar libremente el TAVI porque sí, porque tenemos acceso al TAVI, porque el grupo nuestro tiene buenos resultados. Elijamos bien los enfermos, porque hay pacientes que son malos candidatos para TAVI y hay que saberlo, digamos, identificar a los pacientes que son malos candidatos para TAVI y aún así pueden ser candidatos aceptables para cirugía, ¿sí? Y, digamos, esto es una suerte de gráfico a favor y en contra del TAVI. Y la decisión, digamos, para dónde se va a inclinar la balanza, tengamos en cuenta, como dijimos hace un rato, no va a depender exclusivamente del riesgo quirúrgico. No soslayemos lo que importa el riesgo quirúrgico, pero no es la única variable que vamos a contemplar como sí hicimos durante mucho tiempo. Tengamos en cuenta la edad, por lo que dijimos recién, uno de los principales problemas con el TAVI no resuelto o preguntas no respuesta es la durabilidad. Entonces, tengamos en cuenta la edad. La edad es muy importante a la hora de definir. Yo nunca le indicaría, salvo excepción, un TAVI a un tipo de 55, 60 años. No lo haría. Ahora puedo tratar de explicar por qué. Tengamos en cuenta el riesgo quirúrgico, tengamos en cuenta la edad, tengamos en cuenta scores de fragilidad. El usar scores de fragilidad
clásico, digamos, para inclinar la balanza, pacientes muy frágiles, aunque por ahí no tengan 85, hay pacientes que por distintas razones, por ahí tiene 65 años, pero por distintas razones tiene scores de fragilidad muy altos, y bueno, por ahí el TAVI y una expectativa de vida acotada por distintas razones, entonces el TAVI le va a ofrecer calidad de vida y el tipo la va a pasar menos mal con toda la fragilidad que tiene, ¿sí? Después algo muy importante, que ya algo fuimos diciendo, es la estratificación del riesgo anatómico. Cuando hablo de estratificación de riesgo anatómico, hablo fundamentalmente de dos cosas. Una es de valorar, como dice acá, la morfología valvular, la morfología valvular y del sitio y de la zona de implante, por un lado. Y por otro lado, valorar qué factibilidad tenemos con el acceso femoral. ¿Sí? Y cuando hablo de morfología, qué cosas le tenemos que dar bolilla, qué cosas son favorables que un TAVI tenga buenos resultados y qué cosas no, la magnitud de la calcificación es clave. Tan así es malo que no tenga válvulas sin calcio, poco calcificadas, son malas candidatas para TAVI porque no tienen sitio de anclaje. Dicho esto, que válvulas muy poco calcificadas, con poco calcio, por una mala zona de anclaje, son malos candidatos o es desfavorable, también lo son válvulas muy calcificadas, con calcificaciones excéntricas, excesivas, asimétricas, porque es muy probable que esos pacientes queden con leak, que un leak moderado es un predictor de mala evolución. Por ejemplo, o sea que valoremos muy bien la naturaleza, la anatomía de la válvula en sí misma y también del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Tracto de salida, hay veces que la calcificación excesiva, asimétrica, excéntrica, se extiende al tracto de salida del ventrículo izquierdo. Tracto de salida del ventrículo izquierdo muy calcificado es un predictor enorme que permite predecir mayor tasa de bloqueo AB y de necesidad de implante de marcapaso definitivo. Esto en un paciente joven, la verdad que no es una buena ecuación. No es una buena ecuación. Por ahí ese paciente joven tiene bajo riesgo quirúrgico, las estrategias de decalcificación y de remoción del calcio por vía o de ampliación del anillo son a veces mucho más sutiles y mejores que inflar una válvula en un anillo muy calcificado, excéntrico, con válvulas con pelotas asimétricas de calcificación que se extienden a todo el tracto de salida. Todas estas cosas son cosas que son muy importantes. De la misma manera que los accesos femorales. No es lo mismo un acceso femoral de X diámetro, ¿sí? Que accesos femorales muy finitos o muy tortuosos. Hay pacientes que uno los descarta. Bueno, como les dije, nosotros tenemos 3 pacientes en nuestra corta experiencia que la verdad el acceso femoral era un espanto. Desalentaba el intento de acceder por vía transfemoral. Por algo lo hicimos por vía transcarótida. La verdad que nadie tiene ganas de andar metiendo este dispositivo por una carótida. Entonces, valorar la zona de implante del anillo, de las valvas, del tracto de salida y de los accesos femorales es crucial en esta ecuación, digamos, en este balancín para la toma de decisión. En promedio, ¿qué porcentaje de pacientes después que pasaron por la angiotesis, la evaluación esta del perfil anatómico, finalmente son descartados hoy día? Muy bajo. A ver, se puede descartar de acceso transfemoral. Podrá haber un 10%, una cosa así que se descarta. Pero en esos pacientes tenés, hoy por hoy, o de la mano de la mejora clínica, tenés otras vías de abordaje como es la subclavia y la carotidia, que le ganaron a una vía que intentó posicionarse al principio, que era la transapical. Hoy, la verdad que con, Es con las más eso que la característica de la válvula, es más la vía de acceso que la característica, el tipo de calcificación de la válvula. Sí, sí, el acceso lo definís eh, por el tema femoral. Después lo de la válvula puedes decir, no, mirá, hay distintas medidas que te van a hacer, por ejemplo, ponerle otra cosa que predice, como dije, la calcificación del tracto de salida del ventrículo izquierdo, que predice bloqueo B o la altura del septum membranoso, por ejemplo, que eso también se mide.
predice trastorno de conducción en post-TAVI y mayor necesidad pero eso es de marcapaso definitivo, pero eso es independiente Ah, de la vía de acceso, eso después tiene que ver con, digamos, con el laburo sobre el plano valvular y demás. Eh, yo te diría que con un las dos cosas que necesitas de entrada ineludible para definir estrategia, primero si es candidato sí o no, y dos, qué tipo de válvula vas a usar y vía de abordaje es un cateterismo, una angiografía y una tomografía para hacer estas mediciones, digamos. Yo te diría que con eso, con eso definís claramente. Es muy poco probable que hoy por hoy, no números exactos no, honestamente no tengo, que no, se no, está bien, elija. pero es improbable, digamos. Sí, es improbable que es muy poco probable que vos no puedas ofrecerle TAVI a un paciente, de alguna manera. Bueno, el otro punto que está subrepresentado por esos laburos es la válvula órtica bicúspide. Esto no quiere decir, de hecho, hay series de TAVI en válvula bicúspide, pero el paciente con válvula órtica bicúspide hay que mirarlo muy bien. Hay que mirarlo muy bien, no digamos livianamente. Tiene una bicúspide y en los pacientes con válvula bicúspide TAVI se puede hacer. Ok, sí, pero no son todos iguales los pacientes con una válvula bicúspide. No son todos iguales, en términos de si tienen RAFE o no tienen RAFE, si tienen RAFE muy calcificado, una vez más, si tienen válvulas muy calcificadas. Es frecuente que las válvulas de la válvula órtica bicúspide tengan un posicionamiento asimétrico, sumado a lo del a la calcificación o no del tracto de salida, pero fundamentalmente a la calcificación, a la presencia o no de RAFE y a la calcificación del RAFE. Y después otra cosa sumamente importante es que hay veces un porcentaje no menor de estos pacientes se acompañan de aortopatía. Aortopatía me refiero a dilatación de la raíz aórtica, que a veces es de tal magnitud que si tengo una raíz aórtica, una cosa que tenga 40 milímetros de raíz aórtica y otra cosa que tenga 50 de raíz o 55 de raíz aórtica. Si tiene 50, 55 de raíz aórtica, ofrezcámosle cirugía y resolvámosle la válvula y resolvamos la raíz. Hacemos un ventral de Bono clásico, son pacientes jóvenes, bajo riesgo y punto. No lo expongamos a un TAVI, a un paciente que claramente tiene anatomía desfavorable en esta evaluación morfológica para inclinar la balanza hacia uno y otro. ¿Sí? O sea, como ven, de a poquito hay pacientes que se va inclinando la balanza más hacia cirugía que hacia TAVI por un sinnúmero de razones. Por supuesto, pacientes que tengan un riesgo quirúrgico aceptable, pero por ahí hay variables de conformación anatómica que lo transforman en un muy mal candidato. Después, por supuesto, la presencia o no de valvulopatía concomitante, y acá, bueno, entra a jugar la valoración de la valvulopatía combinada. Por ahí el paciente tiene estenosis aórtica, pero a su vez tiene insuficiencia mitral. Bueno, hay que valorar bien esa insuficiencia mitral. Si es una insuficiencia mitral estrictamente funcional, quizá con la caída de la presión dentro del ventrículo izquierdo posterior al TAVI, remita o se atenúe drásticamente. Ahora, si ese paciente tiene una IM orgánica primaria, severa, factible de reparación, por ejemplo, bueno, que se operen las dos válvulas, digamos, la cirugía valvular combinada sigue existiendo, sigue teniendo un lugar y sigue habiendo pacientes para hacerlo. O sea que la valvulopatía combinada o la enfermedad valvular concomitante, la verdad que es otra de las consideraciones que uno tiene que tener en cuenta a la hora de valorar un paciente con estenosis aórtica, porque por ahí lo pone en situación de cirugía y no de TAVI. La otra, por supuesto, es la presencia y magnitud de enfermedad coronaria asociada. ¿Sí? No es lo mismo que uno le tenga que hacer angioplastia a uno o dos vasos o que tenga lesión de tronco. La verdad que el paciente puede tener las dos cosas, puede tener lesión de tronco y tener estenosis aórtica severa. Y si no tiene un riesgo prohibitivo desde el punto de vista quirúrgico, es mucho más resolutivo ponerle dos puentes y cambiarle la válvula. O sea que no, una vez más, no indiquemos TAVI livianamente y pintemos todo igual y digamos que el TAVI, como demostró ser bueno, o por lo menos igual que la cirugía en todo el espectro en términos de riesgo, sirve para todos. La verdad que no sirve para todos. Y En después, por supuesto, promedio, en promedio, digamos, un paciente que va para TAVI, en promedio, digamos, ¿cuántos stents coronarios se lleva en promedio? Requiere además angioplastía coronaria, porque es un grupo etario nosotros hacemos, importante.
A ver, lo que yo he visto de pacientes que se puede, he visto hacerle en un primer tiempo stent a 2 vasos y después, yo te diría 2, 3 stents pueden tener tranquilamente los pacientes. ¿No? A Y, ver, si yo predigo que el tipo va a salir con 5 stents y tiene un riesgo quirúrgico aceptable, ni se lo planteo. Pero por ahí tiene 2 vasos, lesiones circunscritas, tercio medio, que ameritan revasculación. Bueno, por ahí ameritan revascularización, bueno, por ahí le pones un stent a cada uno y después le haces el TAVI. y por ahí Pacientes que... hice mal la pregunta. Digamos, ¿cuántos pacientes que van a TAVI en promedio requieren además una angioplastia coronaria? Yo te diría que por lo menos la mitad. Ah, sí, sí, eso porque obviamente son pacientes Sí, pacientes de una cierta edad que la prevalencia de enfermedad coronaria es alta, entonces como todo, vos vas a lugares donde tienen más mano suelta y tienen mucho bajo riesgo, riesgo intermedio para TAVI y vas a encontrar menos enfermedad coronaria. Si vos sos bastante selectivo, pacientes añosos, lo que sea, bueno, y vas a encontrar enfermedad coronaria. Hay de todo. Bueno, y por supuesto hay otros factores, digamos, que van a inclinar la balanza, este último ítem, digamos, después de esto. Eh, que van a inclinar la balanza hacia un lado u otro, como ven, qué sé yo, si tengo, como dijimos antes, enfermedad órtica, porque tiene la válvula bicúspide o porque es un viejito hipertenso y que tiene una raíz aórtica que es un globo o lo que fuese, pero requiere alguna intervención sobre la raíz aórtica, obviamente que eso va a inclinar la balanza hacia la cirugía y no hacia el TAVI. Un clásico que inclina la balanza aún en bajo riesgo, por ejemplo, hacia el TAVI es, por ejemplo, que tengan, y eso es una población que nos encontramos cada vez más frecuentemente, esternotomía previa con puente mamario permeable. O sea, es la clásica, un tipo que a los 70 años le hicieron un clásico, un mamario ladeado, 2 puentes venosos, y 10 años después tiene 80 años, un STS, un bajo riesgo, porque el tipo está fenómeno, ¿sí? Pues tiene 80 años, juega al tenis, que yo, y desarrolló en 10 años estenosis aórtica severa, que se tiene que intervenir. Lo estudias, tiene el mamario permeable. Bueno, a ese paciente claramente uno va a inclinar la balanza hacia, hacia el TAVI, porque sabemos pasarle la sierra a un mamario que está pegado ahí, por ahí se transforma en una catástrofe, le rompes el mamario, le pasas la sierra por encima. Bueno, ese paciente, a pesar de que tenga bajo riesgo, bueno, uno inclina la balanza hacia el TAVI, claramente. Bueno, 2 palabras de lo que habíamos dicho. Bueno, como ven, digamos, tenemos que armar toda esta suerte de cubo mágico. Hay un montón de variables que uno tiene que tener en cuenta. 2 palabras respecto del valve-in-valve. Digamos, como ven, que ya les había dicho antes, había empezado a ganar espacio. Yo me parece que vale la pena tocar este punto porque muchas veces el discurso que uno escucha es, no, ponete una prótesis biológica ahora, porque cada vez ustedes vieron que se pone cada vez más prótesis biológica, cada vez menos prótesis mecánica. ¿Estoy de acuerdo con eso? Sí, estoy de acuerdo con eso. Ahora, no lo hagamos una vez más, livianamente, diciéndole, ponete una prótesis biológica que dentro de 10 años te pones un TAVI. No todas las prótesis biológicas son buenas para hacerle un TAVI después. No es todo lo mismo. No es prótesis biológica, va todo bien. Porque acá, respecto de la prótesis biológica y el ser bueno o mal candidato para TAVI después, tiene que ver con el número de prótesis que puse. No es lo mismo poner un TAVI a una viejita que le puse una prótesis 21, o a esa paciente le voy a poner un TAVI y va a quedar ya con la prótesis 21 seguro que algo de mismatch tiene. Le voy a poner un TAVI adentro de la prótesis y va a quedar con más mismatch. Eh, por un lado. Entonces, eso no es lo mismo una prótesis 21 que una prótesis 25. No es lo mismo, de las prótesis biológicas, no es lo mismo que sea una prótesis con stent o sin stent, por ejemplo. La verdad que no es lo mismo. No es lo mismo las stentless, no es lo mismo la técnica de implante. Las biológicas con raíz, como la freestyle, tienen básicamente 2 técnicas de implante. No es lo mismo que el implante sea lo que llama raíz completa o full root que subcoronariano. No digamos libremente que los pacientes pongamos una prótesis biológica que en un tiempito te pones una prótesis por vía percutánea. Esto no sé por qué lo puse así, pero bueno.
No, bueno, lo de la valvulopatía, que ya lo dijimos, digamos, la posibilidad de asociación, digamos, las alternativas son muchas, digamos, si tiene IM, por ahí eh, uno tiene que empezar a contemplar estrategias de intervención sobre la válvula mitral, que pueden ser percutáneas o no, pero que por ahí, digamos, condicionan la elección de cirugía versus TAVI. Eh, y esto es un medio para cerrar, digamos, habíamos dicho que en los últimos años el TAVI, a pesar de que la mayor robustez de información la tenemos en pacientes añosos de alto riesgo, cada vez más son los pacientes de moderado y bajo riesgo que se les ofrece TAVI y no nos olvidemos de estos dos conceptos, digamos, que no hay trials que sistemáticamente hayan testeado el TAVI en población joven y el tema de la durabilidad todavía no está del todo resuelto, ¿sí? Y tenemos que entender a estos pacientes, si pretendemos intervenir o instalar o incorporar el TAVI a las herramientas de intervención en población joven, tengamos en cuenta esto. Con el paciente tenemos que hablar, es una suerte de ¿cómo decirlo? Es de camino durante toda la vida, digamos, porque tenemos que discutir muy bien, si yo le pongo cualquier sustituto biológico a un paciente, tengo que charlar muy bien y pensar de antemano cuál va a ser el segundo y eventualmente tercer sustituto biológico que va a necesitar. Porque es muy probable, si empezamos a indicar TAVI prematuramente, no resuelto el tema de la durabilidad, que estos pacientes tengan, si yo le pongo un TAVI a los 55 años por una prótesis biológica, ese paciente va a necesitar un segundo y un tercer procedimiento muy seguro, muy seguro. Y esto hay que charlarlo con el paciente, porque eso abre distintos caminos, distintas posibilidades, digamos, y que tienen algunos más beneficios y algunos riesgos, digamos, ¿no? Solamente para ir a algunos, por ejemplo, la estrategia esta sería poner cirugía primero, TAVI después, y TAVI después, y dos TAVI después. Bueno, es uno de los problemas que tiene poner TAVI prematuramente a una edad temprana de la vida, que por ahí va a tener que lidiar, y a veces es complicado, se complica el acceso al ostium coronario después. Y es una catástrofe cuando yo le puse un TAVI a un tipo de 55 años, por el modelo de prótesis que le puse, el acceso coronario quedó comprometido, y ese tipo 6 años después tiene un infarto y no puedo acceder adecuadamente al ostium coronario. Esto pasa, esto pasa, y todas esas cosas hay que hacer mediciones, porque por ahí tengo que elegir un tipo de prótesis versus la otra, por el perfil que tenga, según la distancia entre el TAVI que va a quedar y el ostium coronario. Eso es distinto, todo no tenemos todos la misma distancia entre el plano valvular y el ostium coronario. Y está claro que, por ejemplo, cuando esa distancia es de 3 milímetros o de 3 4 milímetros o menos, la probabilidad de oclusión o dificultad de acceso al ostium coronario frente a un síndrome coronario agudo o futuro se dificulta. Cosa que no pasa o ahí tengo que usar una prótesis, no una autoexpandible, sino una balón expandible que tienen perfiles más cortos. Entonces, todas estas cosas hay que verlas, digamos, y hay que medirlas y hay que pensarlas. Pero en un paciente joven que le voy a hacer algo biológico, y bueno, la cosa se va a extender porque a ese sustituto le van a pasar cosas. Otro problema con un TAVI prematuramente indicado es que hay enormes dificultades. Supongamos que no le podemos hacer un TAVI dentro del TAVI y que hay que explantar el TAVI. La cirugía de explante de TAVI es técnicamente muy dificultosa y a veces requiere intervenir la raíz aórtica. Entonces, primero que no es para cualquiera, segundo que tiene mayor mortalidad que una cirugía que compromete solo la válvula. Entonces pensemos bien qué le vamos a poner primero, porque va a haber riesgo, va a haber beneficios de uno o de otro. Y esto no importa que vayamos, quédense con lo que venimos charlando, porque esto es cirugía, TAVI, TAVI, esto es TAVI, cirugía, TAVI. Bueno, cada una de estas cosas, por todo lo que venimos charlando, tiene riesgos y tiene beneficios. Esto es TAVI, TAVI, TAVI. Para mí es la peor de todas alternativas. TAVI, TAVI, TAVI. Yo no querría estar acá, claramente. Bueno, dicho esto, de todo lo que hemos diciendo, a mí me interesaba no ser así
muy dogmático, que TAVI para todos, en cualquier escenario o a cualquier edad, no importa el riesgo, no. La verdad que me parece, sobre todo en población joven, estoy de acuerdo en el añoso, con cirugía previa, bla, bla, yo no, lo que dije antes me parece una herramienta espectacular, pero esto tiene que ser un procedimiento, un proceso, más que un procedimiento, muy bien discutido con la familia y su entorno y poniendo en la balanza todas estas cosas que hemos, primero tener uno en la cabeza cuál es la mejor estrategia que le parece a uno ofrecerle y después discutir riesgos y beneficios con el paciente que a veces estamos presos del tiempo, no tenemos tiempo, explicamos la mitad de las cosas, no nos tomamos el tiempo, y la realidad es que el perjudicado es el tipo, si no charlamos esto antes, ¿sí? Así que la cirugía, la decisión esta la vamos a tomar, no solo en términos de riesgo, sino con todas estas otras cosas que fuimos desglosando, la edad, la fragilidad, la morfología valvular, a nivel de la zona de implante, el acceso femoral, enfermedades valvulares concomitantes, coronarias y otras consideraciones como lo que dijimos recién, digamos, una esternotomía previa con puentes permeables y demás, y no perdamos de cuenta, de vista esto, ¿no? Que todavía nos faltan datos no menores a la hora de decidir, ¿sí? Así que a mí me parece que el concepto este de que lo de dejar team o equipo, pónganle el nombre que quieran, me parece que todo suma, digamos, la gente que hace imágenes puede sumar muchísimo, obviamente la gente que hace intervención y que está muy al tanto de las nuevas prótesis, los beneficios de cada, de nuevos catéteres, nuevas prótesis, nuevos sistemas de protección, lo que fuese, también nosotros como cardiólogos clínicos, por supuesto, ni que hablar, la mirada quirúrgica, la mirada de gente que haga clínica y gerontología en el paciente muy dañoso. Me parece que entre todos podemos construir una, una mejor respuesta más honesta y más abarcativa para los pacientes, ¿no? Así que bueno, gracias. Bueno, Eh, termino con esta frase, digamos, que el aprender nunca nos agota la mente, básicamente, y me parece que hagamos lo que hagamos, no nos pasa esto, digamos, ¿no? Todo el tiempo estamos aprendiendo e interpelando verdades o pseudo verdades que repetimos durante mucho tiempo y me parece que está bien. Lo hace entretenido, entre otras cosas. sí, maravilloso, maravilloso, Pablo. Interesantísimo, como siempre. Este, así que, bueno, si alguien quisiera hacerle alguna pregunta, este es el momento. Si no, lo liberamos al doctor. Así que los escucho. Sí, Doc, una consulta, una pregunta más que nada. Dígame. Inicialmente se veía que las principales complicaciones post-TAVI eran los bloqueos AB completo, ¿no? O no sé si siguen siendo, y si dejaron de serlo o disminuyeron, ¿es por la evolución de la válvula o por la mejora de la técnica, digamos? Yo te diría que las dos cosas. Primero, la tasa de bloqueo, respondiéndote a vos, sigue existiendo como problema, no hay ninguna duda. Hay bastantes diferencias en términos de tasa de bloqueo AB completo según el perfil y el modelo de prótesis. Groseramente, las válvulas autoexpandibles, como la Medtronic, la que más se usa acá, es una prótesis que conceptualmente tiene mayor tasa de bloqueo AB completo que las balón expandibles. Y dentro de las que tienen más tasa de bloqueo, como son las autoexpandibles, que respondiendo tu otra pregunta o tu otra subpregunta, es la técnica de implante. Antes se las tiende a poner menos profundas a la prótesis y eso disminuyó bastante la tasa de bloqueo AB completo. De hecho, al principio era como un 30%, ahora la verdad que con los modelos actuales y la técnica de implante no tan profunda, la tasa de bloqueo AB completo no es 30%, puede estar en el orden del 10-15%. Bien, Estás hablando gracias. de los que Oh, se pero llevan puesto un sigue marcapaso existiendo como definitivo. ¿Eh?
¿Ese porcentaje se lleva un marcapaso o se puede esperar una semana a ver si revierte? Mira, qué sé yo, al principio te recomendaban esperar, esperar, esperar. Ahora, la verdad que nadie te deja un paciente una semana que está en condiciones de alta, nadie te deja internado un paciente una semana para ver si revierte. Cada vez, el reflejo es cada vez, no sé si está bien o está mal, lo podemos discutir, pero te diría que el paciente que sale con bloqueo completo, o sea, a las 24 horas sigue bloqueado, 48 horas sigue bloqueado, nadie espera una semana un paciente. Bien. Bien. Y brevemente, porque era será un capítulo muy largo, porque salieron publicadas algunas cosas, ¿cómo está el tema de si después de eso, cuando el paciente se va de alta, debe estar doble antiagregado, anticoagulado? ¿Cómo está la cosa ahora? No, no, cada vez menos en realidad. Se coqueteó con todo, se coqueteó con doble antiagregación, se coqueteó con doble antiagregación y anticoagulación, nada de eso dio. Así que no, la tendencia es cada vez, seguro que anticoagulación no, seguro que doble antiagregación no. Podemos discutir aspirina, muchos, digamos que por ahí tienen enfermedad coronaria, no, aunque no tengan angioplastia, y el que se va con doble antiagregación se va doble antiagregado porque tiene una angioplastia previa, pero por el TAVI definitivamente no, con antiagregación simples nada más, y anticoagulación no. Bueno, Pablo, muchísimas gracias otra vez, te mando un abrazo grande. Bueno, chao y gracias por la invitación. Hablamos. Ah, Chao, chao. bueno, nos quedamos un par de minutos el resto.